la idea de que los estados son como una especie de diseño, una especie de creación de los estados. Yo eso lo dudo. La tesis puede fundamentarse, ¿eh? No es una tesis pues, que se deba descartar, y es una tesis muy interesante. Pero para nada es estúpida. Pero digo que es una tesis que yo no me convence de todo. Primero, básicamente porque los estados no saben lo que va a venir después. Cuando crea el capitalismo no saben qué consecuencias tiene. Y yo lo poco sé de política es que los estados normalmente tienden a defender el status quo. De ahí las luchas que hubo entre, por ejemplo, las leyes de granos, ¿no? Entre los terratenientes que habían dominado el país y los nuevos industriales que defendían la libertad de comercio de grano, ¿no? El famoso de la escuela de Manchester. Estos debates. Pues, es decir, que el Estado en el momento de crear, primero que no creo que sepa cuáles son las condiciones para crear capitalismo, porque el capitalismo no se conocía, teóricamente no se sabía muy bien cómo funcionaba, ¿no? Se conocía pues, la riqueza de las naciones, se conocía la división del trabajo, se conocían las cosas, pero la propia idea de capitalismo, la propia idea de a ver qué sale de ahí, no se sabe lo que va a salir de ahí. Y ahí es donde entra la fragmentación política. En los tiempos, con los imperios unificados, por ejemplo, como el de China, cualquier innovación, o el Imperio Romano, por ejemplo, cualquier innovación técnica, cualquier innovación en la forma económica, los costumbres, era aniquilada por los gobernantes. Y cuidado, los gobernantes podían aniquilar esa innovación en todo el territorio, que era muy grande. Entonces, cuando Europa está fragmentada en cientos de estados, vale, el rey de Castillo o el rey de Borgoña pueden prohibir una innovación, pero no pueden prohibirla en toda Europa. Y eso fue lo que salvó el capitalismo, que apareció en varios sitios. Apareció en Inglaterra, apareció en Flandes, apareció en algunas zonas del norte de Italia, apareció en unas zonas de Francia. Vale, a lo mejor el rey de un sitio puede acabar, pero no puede acabar con todas partes a la vez. Y aquellos países que lo adoptaron crecieron mucho más rápidamente que el resto, por tanto obligaban a los demás a imitarlos, por la cuenta que les traía. Pero si hubiera un imperio solo, ahí no habría desarrollado el capitalismo. Porque molestaría a intereses, por ejemplo, conservadores, tipo terratenientes en su momento, que no quieren esas innovaciones, o no les interesan esas innovaciones. Y de ahí viene la idea de las bondades de la fragmentación, de la competencia política. Entonces digo que un Estado no puede diseñar capitalismo. El capitalismo nace aparte del Estado, nace en unas condiciones estatales, eso sí, ¿no? Pero también nace, por ejemplo, con la esclavitud, o nace, yo qué sé, con epidemias, o nace con otro tipo de cosas que son contemporáneas a él, pero no puede decir que se deban a él, ¿no? Sino que, digamos, que aparece de una determinada mentalidad, aparece una forma nueva de cálculo, una nueva forma de vida, una forma nueva de asignación de los recursos económicos en sitios semejantes a la vez, pero que no puede ser impedida. Pero el Estado no sabe lo que están haciendo, ni sabe que va a derivar eso. Es decir, el Estado creó eso. No puede crear eso porque no sabía lo que era. Entonces no puede crear una cosa que no sabe lo que es. Ahora, otro debate que plantea que es interesante es el del proteccionismo. Es que el capitalismo y el libre comercio son cosas distintas. Están emparentadas y se refuerzan, pero son cosas distintas. Es decir, ese viejo debate, los comunistas tenían el debate de si podría haber un socialismo en un solo país, ¿no? Nosotros podríamos tener el debate si es posible el capitalismo en un solo país. Y así fue. Porque el capitalismo no nace a nivel mundial, el capitalismo nace en unos sitios concretos y se desarrolla con unos sitios concretos, que después se imita y se extiende como una mancha de aceite, sí, pero nace al principio en unos sitios concretos. Y puede existir el capitalismo, y existió durante mucho tiempo, digamos, sin el concurso del resto del mundo, o sin el concurso, digamos, a gran escala del resto del mundo. Puede funcionar en unos cuantos países. Por ejemplo, Estados Unidos fue muy proteccionista y desarrolló el capitalismo. O los tigres asiáticos desarrollan el capitalismo. El capitalismo básicamente es un sistema de ahorro sistemático y reinvertido de forma sistemática. Eso es una forma de... Pero se puede hacer en un país o se puede hacer a nivel mundial. ¿Qué pasa? Si se hace a nivel mundial, se refuerza el proceso. Pero el libre comercio en la historia hubo muchas ocasiones, pero no hubo capitalismo. Hubo países como Argentina o Uruguay que desempeñaron muy bien en principios del siglo XX. O sea, estaban entre los más ricos del mundo. Igual que Venezuela, ¿no? O sea, estaba el tiempo de la colonia mucho más próximo que hoy. Será por decisiones que tomó cada uno de los gobiernos de sus países, o como es la población, o por lo que sea. Yo no me quiero meter en esto, pero algo falló ahí, pero no creo que se fuera solo la colonia. Cuidado, que también influye. Pues digo que ya me gustaría a mí saber cuál es la piedra filosofal, cuál es la clave del asunto para trabajar sobre ella. Sé que son muchos factores, ¿no?
y que se basan en esto, pues tienen una ética del trabajo, una ética del ahorro y un sistema económico que analice eso. Porque el comercio mejora la asignación de los bienes, es el crecimiento smithiano, lo llaman así, ¿no? El crecimiento de Adam Smith, derivado del incremento del mercado o de la división del trabajo. Sí que mejora la asignación de los bienes, pero no crea bienes nuevos. O sea, no es de la misma naturaleza, por ejemplo, que un camión, que le multiplica por 100 la capacidad de carga, ¿no? El libre comercio genera asignación de recursos. El camión o un ferrocarril o una máquina genera una mayor producción por unidad, por trabajador. Son cosas distintas. Y se puede generar, digamos, un sistema capitalista en un país o unos pocos países solos. Ahora, si está acompañado el libre comercio, mejor aún, pero son cosas distintas. Y muchas veces la gente las confunde también. Algunas condiciones que puso el Estado, en las cuales operaba, pudieron ser funcionales, digamos, lo puedo reconocer, pero que el Estado deliberadamente creara esto, no. No digo que fuera necesario. Digo que, aún siendo una cosa que yo no veo como positiva, un país se puede desarrollar si a su vez desarrolla los valores del capitalismo. No quiere decir que fuera necesario. Lo que importa es que se desarrollen valores capitalistas. La escala, cuanto mayor sea la escala de ese capitalismo, mejor. Pues se puede desarrollar el capitalismo de un país solo. Nadie lo puede crear, ni siquiera un Estado puede crear eso. Es que el problema es que el capitalismo no se puede establecer tampoco por decreto. Es decir, no llega que mañana llegue yo a un país cualquiera del mundo y gobierne yo y ponga capitalismo. Eso no es tan fácil de poner. Capitalismo es cultural, es una cultura. Yo siempre he dicho, está basado en valores y está basado en una serie de principios. Me hizo gracia porque viene un estudio sobre la mentalidad, no sobre el sistema económico, sino sobre la mentalidad económica de los pueblos, ¿no? Y resulta que españoles y argentinos están empatados así por muy abajo de ser los países más socialistas del mundo de mentalidad, no de sistema económico. En España, aunque la gente sea muy de izquierdas o muy socialista, el sistema económico no lo es tanto como su gente. Por los motivos que siempre no lo es tanto. Pero repito, yo no puedo llegar a un país como el nuestro o como los nuestros, yo creo que ahí en ese aspecto se nota también la cultura, ¿no? Y mañana poner el capitalismo, porque el capitalismo requiere de unos valores en la ciudadanía y requiere de unos conocimientos de la ciudadanía y que no se todo el día protestar, es decir, requiere entender una serie de cosas, ¿no? Y se pueden aprender, obviamente, pero lleva tiempo aprenderlas. Requiere éticas de trabajo, honradez, seriedad, requiere también una capacidad de ahorro pues, vital, es decir, una forma de vida que conduzca al ahorro, no al gasto, o sea, no vivir a crédito, sino por debajo de tus posibilidades. Son cosas que tienen que ver con la cultura del país, con la religión, con la historia, con muchos factores de cosas por el estilo. Es decir, digo que la religión en ese aspecto es una conjunto de valores que te ponen límites, que te establecen, digamos, te ayudan a llevar una vida ordenada, y esa vida ordenada es la que favorece después la aparición del capitalismo, ¿no? Una vida, pues, frugal, por ejemplo, de no hacer ostentación, de ser ético, de ser trabajador, pues de ser, en cierta forma, ahorrador, etcétera. Este tipo de cosas son las que después llevan la generación de capitales, acompañado por un correcto sistema económico, es lo que hace la prosperidad. Yo observo con asombro que, por ejemplo, en Suiza, el pueblo votó en contra de un salario mínimo de 2.700 euros, algo así como $3.000, en contra. Y lo votó, porque la gente tiene otro tipo de mentalidad, y votó en contra de muchas cosas, que estoy seguro que en nuestros países saldrían por el 90% del voto, ¿no? Porque entienden las consecuencias de lo que hacen. ¿Que son más listos que nosotros? No, no son más listos que nosotros, como personas, pero sí que tienen unos valores, unos principios, una educación que no tenemos nosotros en estos principios. No sé cómo se consigue eso, ¿no? Nuestra labor también es esa. Pero repito, usted no puede llegar a un país con unos valores, o como digo yo, por ejemplo, un país de borrachos, por muy libre comercio que ponga y mucho capitalismo que ponga, no va a salir esto. Yo pienso que algunos pueblos de África, que veo a veces en reportajes, están todo el día mascando una especie de pasta o de planta, o no sé, que le llaman cat o algo así. Están todo el día, se les mira ahí como amuermados, como tumbados en la calle, ¿no? Y digo, muy bien, aunque ponga usted el libre mercado más grande del mundo, aunque ponga el capitalismo más grande allí, algo mejorará, pero no va a salir un país capitalista. Si la población es así, está todo el día dormida, mascando aquella cosa, pues sin hacer su trabajo o sin deberes, cuidado, que tampoco no estoy culpando a nadie. Ellos son como son y no es bueno ni es malo, es como son. Es decir, pero no pueden quejarse después que no sale el capitalismo de ahí. Porque es muy difícil que salga el capitalismo de ahí.